Del martes 18 de noviembre de 2025 y conforme a la convocatoria para la presente sesión se va a pasar lista para comprobar el quórum. Señor secretario técnico, sírvase pasar lista. Gracias, presidente. Congresista Cutipacama. Presente. Bien. Congresista González Delgado. González Delgado presente. Congresista Alegría García. Alegría presente. Gracias, congresista. Congresista Alba Rojas. Congresista Alba Rojas. Congresista Arreola Tueros. Presente. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Sixia Vázquez. Congresista Sixia Vázquez. Congresista Dávila Atanasio. El congresista Dávila Atanasio registró su asistencia vía Microsoft Teams. Congresista Gutiérrez Ticona. Gutiérrez Ticona presente. Gracias, congresista. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juárez Gallegos. No. ¿Sí? Congresista Juárez Gallegos. Congresista Luque Ibarra. Fabiola Salazar Sala 2. Congresista Luque Ibarra se encuentra con licencia. Sí, perfecto. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla presente. Gracias, congresista. Congresista Medina Minaya. Muy buenas tardes, César Medina presente. Gracias, congresista. Congresista Montoya Manrique. Presente. Congresista Portalatino Ábalos. Presente. Bellido Ugarte. No está Bellido. No está Bellido Ugarte. Secretario técnico Bellido Ugarte presente. Ya está consignada su asistencia, congresista. Congresista Dávila Atanasio presente. Ya está consignado. Dávila Atanasio presente. Ya está consignado su asistencia, congresista Dávila. Congresista Portalatino ha registrado su asistencia vía Microsoft Teams. Quiroz Barbosa presente. De igual forma, el congresista Quiroz Barbosa. Congresista Juárez Gallegos. Presente. Bien. Congresista Revilla Villanueva. El congresista Carlos Alba ha registrado su asistencia vía Microsoft Teams. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Salguana Cavides. Congresista Sánchez Palomino. El congresista Sánchez Palomino registró su asistencia vía Microsoft Teams. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios. Soto Palacios, presente. Gracias, congresista. Congresista Torres Salinas. Congresista Torres Salinas.
ha registrado su asistencia vía Microsoft Teams. Congresista Valer Pinto. Congresista Valer Pinto. Congresista Ventura Ángel. Congresista Ventura Ángel se encuentra con licencia sin goce de haber. Bien, pasamos lista. Congresista Sixia Vázquez ha registrado su asistencia vía Microsoft Teams. Congresista Revilla Villanueva, congresista Salguana Cavides, congresista Valer Pinto. Bien, pasamos lista miembros accesitarios. Congresista Aragón Carreño, congresista Bazán Calderón, congresista Bustamante Donaire, congresista Castillo Rivas, congresista Coaila Juárez, congresista Espinosa Vargas, congresista Flores Ruiz, congresista Parejo González, congresista Quispe Mamani, congresista William Zapata, congresista Ceballos Madariaga, congresista Agüero Gutiérrez, congresista Barbarán Reyes, congresista Chacón Trujillo, congresista Chais Ramos, congresista López Morales, congresista Palacios Guamán, congresista Paredes Castro, congresista Taipe Coronado. Bien, el congresista Espinosa Vargas ha registrado su asistencia también vía Microsoft Teams. Salguana presente, presidente, por favor, registrar mi asistencia. Gracias. Conseguir la asistencia del congresista Perfecto. Salguana. Bien. Han registrado asistencia 19 congresistas titulares, más un congresista accesitario. Existen 20 congresistas en plataforma Teams. Existe el quórum de reglamento. Adelante, señor presidente. Con el quórum reglamentario y siendo las 15 horas con 15 minutos del martes 18 de enero del 2025, continuamos la cuarta sesión extraordinaria de manera semipresencial de la Comisión de Energía y Minas en la Sala 2, Fabiola Salazar Leguía, ubicado en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, la cual se suspendió el pasado viernes 7 de noviembre. Señores congresistas, les agradeceremos que enciendan sus cámaras y mantengan apagados sus micrófonos para una mejor conducción de la presente sesión y evitar cruce de sonidos que dificulten la grabación de esta, así como también, cuando soliciten el uso de la palabra, utilicen la plataforma Microsoft Teams para el orden correspondiente. Siendo así, y en estación de orden del día, señores congresistas, como único punto de agenda tenemos el predictamen favorable recaído en los proyectos de ley 11871/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR, que, con texto sustitutorio, propone la ley que modifica el decreto legislativo 1293, decreto legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. En ese sentido, se dispone que el señor Iván León, secretario técnico de nuestra comisión, brinde un informe breve al respecto, así como dé lectura al texto legal final elaborado, el mismo que será sometido a consideración de los señores congresistas. Señor secretario técnico. Gracias, presidente. Han sido remitidas para estudio y dictamen de la Comisión de Energía y Minas las siguientes iniciativas legislativas. 11.871, cuyo proponente es el congresista Roberto Helber Sánchez Palomino, del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, bloque magisterial. El proyecto de ley 12727-2025, CR, a propuesta del congresista Guido Bellido Ugarte, Podemos Perú. El proyecto de ley 12.871-2025 CR, a propuesta del congresista Wilson Rubel Quispe Mamani, Juntos Perú, Voz del Pueblo. Y el proyecto de ley 12.973-2025 CR, de los señores congresistas Pasión Neomías Dávila Tanacio, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, de la bancada socialista.
Durante la cuarta sesión extraordinaria de nuestra comisión de fecha 7 de noviembre de 2025 se dio cuenta de la situación procesal, la cual comprende los antecedentes procedimentales de los referidos proyectos de ley, así como también los antecedentes parlamentarios. También se dio cuenta del contenido de las 4 iniciativas legislativas mencionadas. También se informó sobre el marco normativo de la propuesta legislativa, comprendida por la legislación nacional, legislación comparada tanto de Colombia como de Bolivia, así como las normas convencionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, se dio cuenta del análisis de la propuesta legislativa con análisis técnico y sus antecedentes, el impacto de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal en la economía nacional, el problema público identificado y sobre el proceso de formalización minera integral actual. Así como también dimos cuenta del análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la propuesta legislativa, la cual respondía a la necesidad objetiva de garantizar la continuidad del proceso de formalización minera integral en el país, puesto que a la fecha subsisten miles de pequeños mineros y mineros artesanales en condición de informalidad, pese a haber iniciado los procedimientos ante el Estado. La ampliación del plazo busca evitar que este sector quede excluido de manera automática, lo que generaría impactos negativos en el ámbito laboral, económico y ambiental. En ese sentido, la iniciativa permite preservar la seguridad jurídica de los actores involucrados y consolidar los avances alcanzados en la política de formalización. En cuanto a la viabilidad, la propuesta sustenta los presentes normativos, tanto nacionales como comparados. En el Perú, leyes previas como la Ley 31.388 y la Ley 32.213 han establecido mecanismos de extensión y rectoría del proceso. Asimismo, en los países de la región como Colombia y Bolivia, la ampliación de plazos ha sido un recurso utilizado de manera recurrente para evitar la exclusión de miles de mineros y brindarles una oportunidad real de culminar con éxito su formalización. Desde el punto de vista institucional, el Ministerio de Energía y Minas cuenta con las competencias legales, técnicas, para implementar la medida. Finalmente, respecto a la oportunidad, la propuesta se plantea en un contexto en el que el país requiere fortalecer los ingresos fiscales, reducir la conflictividad social y enfrentar los impactos ambientales de la minería ilegal. La ampliación excepcional del plazo constituye una medida inmediata y pragmática para continuar integrando a los pequeños mineros y mineros artesanales al marco legal, generando beneficios económicos, laborales y ambientales. Asimismo, permite al Estado diseñar con mayor solidez la futura ley de pequeña minería y minería artesanal y su reglamento, asegurando una transición ordenada y sostenible del sector. Cabe señalar que también se efectuó el análisis del marco normativo y su efecto en la vigencia de la norma, así como también se dio cuenta de la propuesta legislativa de la Ley MAPE, proyecto de ley 3.634, 9.555, 9.745, 9.766, 10.067, 10.297, 10.365, 11.238, 11.251, 11.340, 11.496, que proponía la aprobación de la ley que regula el régimen especial de la pequeña minería y minería artesanal MAPE, la cual fue sometida a debate en la Comisión de Energía y Minas, pero no alcanzó los votos necesarios para su aprobación durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, siendo retirados en este periodo los pedidos de reconsideración de la votación. En consecuencia, dichas iniciativas legislativas fueron derivadas al archivo. También se mencionó los fundamentos de constitucionalidad de la ampliación del proceso de formalización minera integral, suspensión de exclusiones del reinfo y reincorporación de operadores, lo cual logra el presente dictamen. Asimismo, se dio cuenta del análisis de las opiniones solicitadas a diversas entidades y la información recibida. Por otro lado, la Comisión de Energía y Minas, en atención a la cuestión previa planteada por el señor congresista Eduardo Salguana Cavides, realizó una mesa de trabajo el 3 de noviembre de 2025 con la finalidad de discutir el predictamen recaído en los proyectos de ley 11.861, 12.727 y 12.871, que con texto sustitutorio propone ley que modifica el decreto legislativo 1.293, decreto legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Esta comisión considera necesario examinar en detalle las intervenciones de cada uno de los invitados y analizar las posiciones expresadas por las diversas instituciones, lo cual también se encuentra en el presente dictamen. Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Energía y Minas se anunció la ausencia del ministro Enrique Bravo de la Cruz y en su representación asistieron los señores Miquel Acosta Arce, Rosana Gutiérrez Charra y Harold Flores Torres, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. En el presente dictamen se encuentran desarrolladas las intervenciones de los funcionarios participantes y los congresistas que también brindaron sus aportes. Ahora bien, durante la cuarta sesión extraordinaria
de la Comisión de Energía y Minas, llevada a cabo el 7 de noviembre del 25, los congresistas integrantes de la comisión debatieron sobre el proceso de formalización minera, centrando sus intervenciones en la situación del Registro Integral de Formalización Minera Reinfo y las propuestas legislativas relacionadas con la pequeña minería y minería artesanal. El congresista Montoya Manrique abrió la intervención presentando un texto sustitutorio que propone el cierre definitivo del Reinfo y la creación de una nueva base de datos administrada por el MINEN para los pequeños productores con potencial de formalización. Planteó que el Ejecutivo reciba facultades legislativas especiales para culminar el proceso y regular el régimen de los operadores transferidos. También sugirió medidas para agilizar trámites como los contratos de explotación y los instrumentos de gestión ambiental. Propuso además que la gestión ambiental recaiga en el Ministerio del Ambiente y no en los propios mineros. Finalmente mencionó un tema adicional vinculado a la SUCAME y la distribución de explosivos, pidiendo mayor cercanía en la entrega para mejorar la seguridad en los centros de trabajo. Luego el congresista Vido Ugarte presentó otra propuesta legislativa que modificaba el decreto legislativo 1293 para extender el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2029 o a la entrada de vigor de una nueva ley específica para la minería y minería artesanal MAPE. Su texto incluía medidas para suspender temporalmente los procedimientos de exclusión del Reinfo. La congresista Luque Ibarra intervino criticando que el debate no haya incluido la voz de las poblaciones indígenas afectadas por la minería, en especial los pueblos Huampis y Aguajún. Solicitó ceder el tiempo a los líderes indígenas presentes, lo cual la presidencia le dio el uso de la palabra. Finalmente, la congresista Juárez Gallegos planteó observaciones técnicas al predictamen, señalando que algunas disposiciones debilitan la formalización al suspender los procesos de exclusión, lo que, según advirtió, blindaría a operadores ilegales. Asimismo, criticó la posible reincorporación automática de más de 50.000 registros anulados, de los cuales la mayoría no mostró actividad reciente. Propuso que el MINEN evalúe el caso por caso la reincorporación en un plazo de 60 días. Además, denunció que los gobiernos regionales no transfieren expedientes al Ministerio, lo que frena la formalización, y planteó medidas de orden y transparencia como un censo nacional de pequeña minería y minería artesanal, la georreferenciación obligatoria de operaciones y la consolidación de información a través de una ventanilla única digital. Además, sostuvo que sin datos reales ni coordinación institucional no es posible una política pública eficaz y advirtió que el país no puede seguir parchando normas, sino que debe establecer un marco legal moderno y coherente que permita ordenar el territorio y frenar la minería ilegal con seriedad. El congresista Salguana Cavies comenzó su intervención destacando la importancia del debate sobre la formalización minera, señalando que se trata de una actividad que involucra a millones de peruanos en 20 departamentos y que se incrementará por el alza del precio del oro. Lamentó que a pesar de ese contexto favorable el país no haya sabido aprovechar la oportunidad para convertir esa riqueza en desarrollo sostenible. Calificando esto como una deuda del Estado y el Congreso. Recordó que el proceso de formalización se inició alrededor de 2010 y fue reforzado en 2012 con un conjunto de decretos legislativos elaborados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a quienes criticó por diseñar un modelo que en su opinión no buscó formalizar, sino eliminar a los pequeños mineros. Como por ejemplo mencionó, en su región había 2.500 titulares mineros y tras más de una década de formalización solo quedan 1.200. Lo que demuestra que las normas resultaron contraproducentes y provocaron la pérdida de derechos mineros. Del mismo modo, cuestionó la ineficiencia del proceso actual, resaltando que en el último año solo se formalizaron 60 operadores, de los cuales 8 fueron gestionados por el gobierno nacional y el resto por gobiernos regionales. También criticó que apenas 4 regiones se hayan entregado sus expedientes técnicos y ambientales, lo que ha frenado la revisión y formalización. Frente a ello, planteó revisar si la competencia debe seguir en manos del Ejecutivo o retornar a los gobiernos regionales, advirtiendo si una reforma estructural de cualquier ampliación del plazo de Reinfo sería solo una extensión de la ineficacia. En ese contexto propuso incorporar compromisos tributarios para quienes busquen mantenerse en el proceso de formalización. Señaló que los pequeños mineros están dispuestos a contribuir, pero se requiere exigirles mantener su registro en el RUC activo y con actividad minera declarada, además de reportar periódicamente su producción. Según dijo, muchos de los que están excluidos del Reinfo no cumplieron con esos requisitos mínimos, lo que demuestra una falta de voluntad real de formalizarse, planteándose
La ampliación del proceso venga acompañada con condiciones tributarias claras, no solo nuevos plazos. Al término de la sesión, durante la sesión se recibieron los aportes de los señores congresistas, los cuales han sido tratados por la comisión. Bien, en cuanto al análisis costo-beneficio, en ese marco la propuesta legislativa no generará costos adicionales para el Estado, ya que no compromete recursos nuevos ni requiere partidas extraordinarias, pues su implementación se encuentra dentro de los presupuestos actuales de las entidades competentes. La propuesta legislativa genera costos administrativos vinculados a la ampliación del plazo de formalización, la reapertura acotada del Reinfo y el refuerzo de capacidades de los gobiernos regionales y entidades competentes. Dichos costos se traducen principalmente en la necesidad de personal técnico, sistema de información y acciones de supervisión ambiental y laboral. No obstante, los beneficios esperados superan ampliamente dichos costos, en tanto la norma permitirá dar continuidad a los trámites de formalización en curso, evitando su caducidad y la consecuente reincidencia en la informalidad. Garantizar la vigencia del derecho de trabajo de miles de familias que se sostienen en base al desarrollo de la actividad minera, ya sea mediante el empleo directo o indirecto. Incrementar la tasa de culminación del proceso, ampliando la base tributaria, mejorando la recaudación fiscal por concepto de impuestos, regalías y cánones. Reducir la conflictividad social asociada a la exclusión de mineros en trámite y generar mayor estabilidad en zonas de influencia minera. Fortalecer la trazabilidad de la producción minera artesanal y de pequeña escala, lo que contribuye a combatir el comercio ilegal. Contribuir al fortalecimiento de la economía nacional mediante la generación de valor y la distribución equitativa de sus beneficios, promoviendo la inclusión económica y el desarrollo sostenible de las familias que dependen de la pequeña minería y minería artesanal a fin de mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Incorporar al registro del Reinfo más de 50.000 trabajadores y titulares mineros que han sido excluidos por Decreto Supremo 012 de 2025. En conclusión, la Comisión de Energía y Minas, de conformidad al literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del predictamen favorable a recaer en los proyectos de ley 11.871-2024-CR, 12.727-2025-CR, 12.831-2025-CR y 12.973-2025-CR con el siguiente texto sustitutorio. Ley que modifica el decreto legislativo 1293, decreto legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Artículo primero, modificación del artículo 6 del decreto legislativo 1293. Se modifica el artículo 6 del decreto legislativo 1293, decreto legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en los siguientes términos. Artículo 6. Vigencia del proceso de formalización minera integral. El proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta la entrada en vigor de la ley de la pequeña minería y minería artesanal MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero. Durante dicho periodo, el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, implementará y adoptará las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico de los operadores mineros, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal. Artículo 2. Modificación del artículo 11 del decreto legislativo 11.107. Se modifica el artículo 11 del decreto legislativo 11.107 con que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como del producto minero obtenido en dicha actividad, en los siguientes términos. Artículo 11. Responsabilidad del adquiriente. Todo adquiriente de productos mineros sujetos a control y fiscalización en el marco del presente decreto legislativo, cualquiera sea su estado, sin importar que la adquisición se realice en forma temporal o permanente, deberá verificar el origen de los mismos, solicitando los documentos que correspondan, debiendo verificar la autenticidad de los datos consignados en los sistemas de información que correspondan. Los datos mínimos a verificar serán los siguientes. A. RUC, razón social, nombre y apellido, así como documento de identidad, domicilio real del vendedor del mineral, código único de concesión
de donde proviene el mineral en estado vigente o excepcionalmente en estado extinguido, únicamente cuando se acredite formalmente que dicho expediente forma parte de un procedimiento de formalización minera en curso inscrito y validado en el Registro Integral de Formalización Minera REINFO, conforme a los criterios establecidos por el Ministerio de Energía y Minas. Autorización de explotación y, de ser el caso, el Registro Integral de Formalización Minera REINFO u otros similares en estado vigente. Aquí cabe señalar que por error de redacción se olvidamos un tema de un guión con 3 puntitos, porque si no estaríamos eliminando el B y el C del referido decreto. Disposiciones complementarias finales. Primera, suspensión de procedimientos de exclusión del REINFO. Se suspende temporalmente la tramitación e inicio de los procedimientos administrados de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera REINFO previstos en el artículo 8 del Decreto Supremo 001-2020-EM y en el artículo 14 del Decreto Supremo 018-2017-EM, distintos a los casos regulados en la primera disposición complementaria transitoria hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal MAPE o hasta la culminación del proceso de formalización minera integral, lo que ocurra primero. Segunda, Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal MAPE. El Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI coordina con el Ministerio de Energía y Minas MINEN y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico INGEMET la ejecución conjunta de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. El censo debe iniciarse dentro de un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley y concluirse en un periodo no mayor de 12 meses. Tercera, sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la ventanilla única de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas. Los titulares inscritos en el REINFO realizan un proceso obligatorio de sinceramiento de la ubicación real de sus operaciones en un plazo de 120 días calendario contados desde la entrada en vigor de la presente ley. El sinceramiento se efectúa exclusivamente a través de la ventanilla única de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, mediante la presentación de la información georreferenciada y documental que permite verificar la ubicación exacta del yacimiento, del área de operación y las actividades desarrolladas. El Ministerio de Energía y Minas valida dicha información de manera técnica y objetiva, pudiendo requerir aclaraciones o información adicional cuando corresponda. Cuarta, adecuación normativa. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, adecúa el reglamento del Registro Integral de Formalización Minera REINFO y las disposiciones complementarias necesarias en un plazo no mayor de 60 días calendario contado a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Quinta, transferencia del acervo documentario del proceso de formalización minera integral. Los gobiernos regionales tienen un plazo máximo de 60 días calendario contado de la entrada en vigor de la presente ley para transferir al Ministerio de Energía y Minas la totalidad del acervo documentario vinculado al proceso de formalización minera integral, incluyendo expedientes físicos y digitales, bases de datos, informes técnicos, resoluciones, comunicaciones y cualquier otro documento relacionado. El incumplimiento de esta obligación genera responsabilidad funcional para los servidores y funcionarios competentes conforme a la normativa vigente. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, reincorporación excepcional y evaluación técnica en la formalización minera integral. Se reincorporan de manera excepcional al proceso de formalización minera integral las personas naturales o jurídicas que hubiesen sido excluidas del Registro Integral de Formalización Minera REINFO en aplicación del artículo 2 del Decreto Supremo 012-2025-M, siempre que acrediten el desarrollo efectivo de la actividad minera y manifiesten formalmente su voluntad de cumplir con las obligaciones técnicas, ambientales y administrativas competentes. Mediante Decreto Supremo, el Ministerio de Energía y Minas establece los criterios técnicos y objetivos, así como el procedimiento para la evaluación de los reclamos o solicitudes presentados por las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 2 del Decreto Supremo número 012-2025-M y en otros dispositivos normativos vinculados. El Ministerio de Energía y Minas realiza dicha evaluación en un plazo máximo de 60 días calendario contados de la entrada en vigor del referido Decreto Supremo, a fin de identificar a las personas naturales o jurídicas afectadas e implementar medidas correctivas correspondientes, considerando el cumplimiento de los requisitos legales y la verificación efectiva del desarrollo de actividad minera. Segunda, continuidad de trámites en el proceso de formalización minera integral. Las personas naturales o jurídicas que, en base a la evaluación realizada por el Ministerio de Energía y Minas, resultan reincorporadas al proceso de formalización minera integral, continúan sus trámites en el estado en que se encontraban al 30 de junio del 2025 o en la fecha que fueron excluidos
conforme a las disposiciones establecidas en la presente ley. Salvo distinto parecer, de cuenta, Sala 2, Fabiola Salazar Leguía, edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, Lima, 18 de noviembre del 2025. Es todo cuando tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias, secretario técnico. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra con relación a la propuesta de dictamen favorable, lo pueden hacer anotándose en el chat institucional o levantando la mano si están presentes en la sala para el orden respectivo. Congresista Montoya, tiene usted la palabra. Por 5 minutos, congresista. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los presentes en la sala y a los que nos siguen virtualmente. Quería dejar mi posición clara al respecto. La vez pasada traje un texto sustitutorio que no ha sido tomado en cuenta. En relación al predictamen de ampliación del REINFO, reitero mi oposición a dicha medida puesta en manifiesto en la sesión anterior de la presente comisión. La misma que materialicé ingresando ese mismo día un texto sustitutorio en el cual planteaba el cierre definitivo del REINFO y la culminación del proceso de formalización de los 31.500 mineros que se encuentran vigentes. Resaltamos el hecho que no se está abordando el problema principal del REINFO, que está referido a la presentación de 2 requisitos, que son el contrato de explotación minera y el instrumento de gestión ambiental, denominado IGAFON. Esta situación viene generando una situación controversial en el estrato minero productivo de pequeña escala, debido a que no se vienen atendiendo las principales demandas que manifiestan tener en el actual proceso de formalización, por lo que ampliar el mismo sin corregir los problemas de fondo identificados nos va a llevar a conseguir los mismos resultados. Por tal motivo debemos enfocarnos en orientar nuestros esfuerzos en alcanzar el objetivo principal, que es el de formalizar a los pequeños mineros artesanales que vienen efectuando actividades productivas en diferentes partes del territorio nacional. ¿Cómo saber si el tiempo de 2 años que se pretende asignar para culminar el proceso es suficiente? Ya han pasado varios años de ampliación del mismo y se ha avanzado muy poco. Solicito que se convoque al viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas a fin de que expongan de esta comisión las acciones que está llevando a cabo como parte de este proceso y cuáles vienen siendo los principales inconvenientes que tiene durante la ejecución del mismo. Por mi parte, vengo concluyendo con las iniciativas legislativas que ofrecí elaborar, las mismas que están orientadas directamente a corregir los problemas descritos en los párrafos anteriores, y tal como lo indiqué a través del documento que hice llegar al presidente del Consejo de Ministros la semana anterior, debo ingresar los referidos proyectos de ley esta semana. Finalmente, en relación a la ampliación del REINFO, ya lo manifestó el Premier el día de ayer en entrevista realizada por un diario local. Vamos a terminar, el próximo año vamos a estar en las mismas condiciones que este año, pidiendo ampliación. No se ha terminado de formalizar a nadie más, porque los problemas de fondo siguen vigentes y no se han tocado. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. No hay ninguna otra participación. Siendo así, y habiendo... Congresista Juárez. Gracias, presidente. Hemos recibido y leído el predictamen que ha presentado su despacho, la comisión, mejor dicho, y tenemos algunas precisiones que quisiéramos realizar y que se pudieran incorporar al texto sustitutorio con el fin de asegurar, presidente, que el dictamen, digamos, avance en la ruta correcta y pueda generar el consenso de todos los presentes. En primer lugar, presidente, respecto a la primera disposición complementaria final, que proponemos que se incluya expresamente la precisión de que la suspensión de exclusiones no es aplicable en algunos casos, para lo cual hemos redactado el texto siguiente. La suspensión no es aplicable a los administrados que cuenten con sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal, lavado de activos conforme al decreto legislativo 1106 y sus modificatorias, o trata de personas, ni a aquellos que realicen actividades mineras en áreas no permitidas para el ejercicio de la minería, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación
y cuerpos de agua tales como ríos, lagos, lagunas, humedales, quebradas, manantiales, glaciares u otros, así como en sus cauces, riberas o zonas de influencia inmediata. Esta aclaración, presidente, es fundamental a fin de evitar cualquier interpretación que pueda generar impunidad o poner en riesgo ecosistemas estratégicos que estoy seguro todos acá, sin excepción, queremos proteger. Es una salvaguarda mínima que garantiza que la ampliación del proceso no beneficie a actores ilegales ni a quienes ponen en peligro nuestro patrimonio ambiental y cultural, así como estaríamos en consonancia con lo que todos acá hemos expresado, que nadie protege a la minería ilegal. En segundo lugar, en relación con el artículo 2, es importante advertir que la modificación al artículo 11 del Decreto Legislativo 1107, tal como viene redactada, elimina los literales B y C. Eso significa que el adquirente ya no estaría obligado a verificar comprobantes de pago, descripciones del mineral, pesos o características, ni las guías de remisión ni los datos del transportista. Ese vacío reduce la trazabilidad comercial y logística del mineral, dejando únicamente la verificación documental del origen y debilitando la capacidad fiscalizadora del MINEN y de la SUNAT frente al blanqueo de minería ilegal. Si esta eliminación, entiendo que lo ha mencionado ya el secretario técnico, obedeció a un error de técnica legislativa, entiendo que lo van a corregir por lo que ha mencionado el secretario técnico. O sea, ya bueno, creo que este es un tema que ya no vale la pena mencionar porque entiendo que se va a corregir. También proponemos ajustar la primera disposición complementaria transitoria. El primer párrafo debe eliminarse porque genera la impresión de una reincorporación automática cuando se trata de una evaluación previa a cargo de INAM y como una potestad para MINEM. Debe quedar claro que solo podrán reincorporarse quienes cumplan requisitos legales y acrediten actividad minera efectiva. Asimismo, sugerimos que en el tercer párrafo se precise con la siguiente redacción: a fin de identificar a las personas naturales o jurídicas afectadas e implementar las medidas correctivas correspondientes para una reincorporación excepcional, considerando el cumplimiento de los requisitos legales y la verificación efectiva del desarrollo de actividad minera. Esta redacción, presidente, lo que va a hacer es evitar interpretaciones amplias y, por supuesto, lo que vamos a hacer es preservar el principio de excepcionalidad. En resumen, lo propuesto asegura que la ampliación del proceso definitivamente no ampare actividades ilegales que todos hemos reprochado de manera unánime. Todos hemos dicho acá siempre en algún momento y en alguna oportunidad que no protegemos ni avalamos a la minería ilegal. Que la cadena comercial a su vez mantenga trazabilidad y que la reincorporación excepcional se rija absolutamente por criterios estrictos. Esta es mi primera intervención, presidente. Luego me gustaría en la segunda ronda también participar. Muchas gracias. Congresista Bellido, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas congresistas. Respecto al texto sustitutorio, señor presidente, del artículo 6, vigencia del proceso de formalización minera, vemos que el texto sustitutorio está manteniendo como ente rector del proceso
al Ministerio de Energía y Minas, y yo creo que es necesario entrar en debate, analizar el rol que ha tenido el Ministerio de Energía y Minas en este año de responsabilidad, donde durante todo el año no ha podido formalizar ni 10 mineros o ciudadanos con reinfo. Entonces, a ese paso vamos a tener, señor presidente, limitaciones. Y creo que en los anteriores debates también hemos aclarado de que el hecho de devolver la rectoría al Ministerio de Energía y Minas es ir en contra de la descentralización que se da en nuestro país. Entonces, señor presidente, nosotros planteamos mejorar este texto sustitutorio en el sentido de que la rectoría, en definitiva, deba mantenerse en o bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales en cada región. Asimismo, se está dando un plazo de 60 días para enviar el acervo documentario, y eso no siempre se va a cumplir, y esos plazos van a ajustar peor. Entonces yo considero, señor presidente, que en vez de estar dando plazos para que puedan remitir el acervo documentario, lo que más bien hay que hacer es devolver la rectoría a los gobiernos regionales, y que ellos pueden continuar con todo el proceso que hasta el día de hoy está pendiente. Y también sería importante incorporar respecto a las áreas que son caducas, que en este momento no están con denuncios, y que éstas puedan ser asignadas para los mineros artesanales de manera preferente. Esos serían los alcances para este texto sustitutorio, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina por 5 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio hacemos llegar el saludo a todos los colegas presentes el día de hoy. Presidente, dentro de las disposiciones complementarias finales, la primera deja sin efecto el artículo 2 del Decreto Supremo número 071/2010 EM y la tercera disposición complementaria final y transitoria del Decreto Supremo número 025/2016 EM. Se deja sin efecto el artículo 2 del Decreto Supremo número 066/2010-EM y la tercera disposición complementaria final y transitoria del Decreto Supremo número 025/2016-2016-M. La segunda, derecho de preferencia para la formulación de petitorios sobre áreas de concesiones extinguidas. Los operadores mineros que cuentan con inscripción vigente en el REINFO y que se encuentran efectivamente realizando la actividad minera gozan por un plazo máximo de 90 días calendario de un derecho de preferencia para formular petitorios mineros sobre las áreas de concesiones extendidas, presidente. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, congresista González, tiene usted la palabra por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a los colegas congresistas. Señor presidente, se dice que los 50.000 reinfos que concluyeron su proceso de formalización en junio eran supuestamente mineros que trabajaban. Eran supuestamente una fuente de trabajo para otros peruanos, pero sobre todo que pagaban sus impuestos. Ello, señor presidente, es falso. Y para explicarme mejor, le pido por favor su autorización para proyectar unas pequeñas diapositivas. Autorizado. Gracias, presidente. Pero conservando los 5 minutos que se le ha concedido. Conforme, presidente. El último viernes
me reuní con el superintendente de la SUNAT y le pedí que por favor pudiera informarme sobre la recaudación tributaria del Reinfo. Lo repito, la recaudación tributaria solo de los titulares del Reinfo, tanto en el año 2024, con los más de 80.000 Reinfos, como también en este año 2025. Primero con los más de 80.000 y luego con los pocos más de 30.000 Reinfos, que hoy deberían tener toda nuestra atención y ser materia de este debate, pero no lo es. En el cuadro de la izquierda pueden ver el comparativo de la recaudación entre cada mes. De celeste, el año 2024 y de azul, el año 2025. Como se puede leer, todos los meses de este año, incluyendo julio, agosto, septiembre y octubre, con 50.000 Reinfos menos, es decir, los supuestos 50.000 honorables contribuyentes al fisco menos, la recaudación del Estado continuó, elevándose en comparación a los mismos meses del año anterior. Sí, los recursos que necesitamos para salud, infraestructura educativa, sueldos a los profesores, policías, programas sociales, entre otras prestaciones, no se redujeron con la exclusión de los 50.000, sino que por el contrario, se incrementó la recaudación tributaria. Es decir, la depuración del Reinfo fue positiva para la economía nacional. Para ponerlo en cifras redondas, tal y como lo ven en el cuadro de la derecha de la pantalla, durante el año 2024, entre los meses de enero y octubre, la SUNAT recaudó del Reinfo 1.155 millones de soles. Mientras que en lo que va de este año, también entre los meses de enero y octubre, se va recaudando 1.792 millones de soles. Es decir, con 50.000 Reinfos menos durante casi la mitad del periodo, se ha recaudado 637 millones de soles más al fisco. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál es la conclusión lógica? Que es falso, que el grueso de los 50.000 excluidos trabajaban y que sobre todo pagaban impuestos. Claramente no lo hacían, sino más bien refuerza las opiniones de que utilizan el Reinfo para otros fines. Les pongo un ejemplo concreto. ¿Saben para qué? Para alquilarlo. ¿No me creen? Veamos la siguiente diapositiva. Sí, así se comercializan los Reinfos, inclusive Reinfos suspendidos, y lo hacen tan relajadamente que no les tiembla ofertarlo o pedirlo en redes sociales. Se solicita con urgencia Reinfos suspendidos para alquilar, preferentemente en el sur del Perú. Necesito Reinfos en alquiler o venta. Zona Cusco. Siguiente, por favor. Siguiente. Reinfo. Así se vende el registro de formalización minera en redes sociales. Se vende Reinfo. Región Puno. Se compra Reinfo. Alquiler de Reinfo para la pequeña minería y minería artesanal. Causa risa, pero esto es serio. Esto, por su intermedio, señor presidente, es por decirlo menos, ilegalidad pura y dura. Retornar a esos 50.000 Reinfos no beneficia al fisco, porque con su exclusión, la recaudación del Reinfo sigue subiendo, y más bien quieren regresar para seguir traficando esos Reinfos. Por ello, señor presidente, hay que poner las cosas en claro. Esos 50.000 Reinfos excluidos, guste o no, hoy son mineros ilegales, no informales. Entonces, para ver quién está a favor de las economías ilegales, planteo cuestión previa para votar por separado la primera y segunda disposición complementaria transitoria referidos al retorno de los 50.000 Reinfos hoy ilegales y la continuidad de sus procedimientos luego de desvestirlos de ilegalidad y vestirlos de informalidad. He planteado cuestión previa, señor presidente. Vamos a la cuestión previa y decidamos. Ya, a ver, dos minutos, y de ahí nos vamos a votación para definir la cuestión previa, ¿ya? A ver, congresista, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, el anuario minero del año 2024, elaborado justamente por el Ministerio de Energía y Minas, el MINEM, resalta que el subsector minero en el Perú aportó alrededor del 9% del Producto Bruto Interno del PBI nacional,
durante dicho año, presidente, como es uno de los sectores estratégicos de la economía nacional. Ahora bien, la minería artesanal y la pequeña escala constituyen en nuestro país una actividad enorme, relevante, comparable al peso social a la gran minería, presidente, debido a que principalmente a la cantidad de personas que dependen de ello, de acuerdo con el Plan El Golde Perú 2020. La minería de oro artesanal y de la pequeña escala produce alrededor de 20% de oro, presidente, en cada año del mundo, y estima que 150 millones de personas en más de 80 países en desarrollo depende de la MAPE. Adicionalmente, presidente, señala lo siguiente: hay 250.000 mineros artesanales y de pequeña escala en el Perú, que produce aproximadamente la cuarta parte del oro que exporta en el país. Eso es la realidad. Lastimosamente, cuando no conocemos o no sabemos, podemos hablar de lo que nos lo prepara. Pero este es también un estudio que justamente habla el MINEM. Y aquí tenemos que decir lo que es real, presidente. Acá no defendemos a ningún minero ilegal, más a lo contrario, estamos buscando la formalización de todos los mineros que hoy piden, que están ahí postrados al frente del Congreso de la República, pidiendo ese derecho que nosotros tal vez les estamos negando, el derecho al trabajar, porque ellos se autofinancian, ellos tienen su propio financiamiento, el Estado no les da ni un sol, presidente. Muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias. Vamos a votar la cuestión previa. Lo que plantea la congresista González es que se vote de manera separada la disposición complementaria transitoria, primera y segunda, ¿ya? Bueno, señor secretario, vamos a votación. Bien. Votación de la cuestión previa. Congresista Cutipacama. En contra. Congresista González Delgado. A favor de los 50.000 mineros ilegales no regresen. Congresista Alegría García. A favor. Congresista Alba Rojas. A favor. Congresista Arriola Tueros. En contra. Congresista Vido Ugarte. En contra de los, mejor me digo. Congresista Sixia Vázquez. Congresista Sixia Vázquez. Congresista David Atanasio. David Atanasio en contra. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Por tener que formalizar a todos esos 50.000 mineros. En contra. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista Luque Ibarra se encuentra con licencia. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla en contra. Congresista Medina Minaya. Congresista Medina Minaya en abstención. Congresista Montoya Manrique. Abstención. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino Ábalos.
Congresista Quiroz Barbosa. En contra. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Revilla Villanueva, a favor. Congresista Castillo Rivas por congresista Ventura, a favor. Revilla a favor. Congresista Revilla a favor. Salguana Cavides. A favor. Congresista Sánchez Palomino. En contra, vía Microsoft Teams. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios en abstención. Congresista Torres Salinas. Congresista Torres Salinas. Congresista Valer Pinto está con licencia. Congresista Ventura también. Ya votó el congresista Castillo. Bien. En abstención también la congresista Torres Salinas. Votaron a favor 7 señores congresistas: congresista González Delgado, congresista Alegría García, congresista Alba Roja, congresista Jorge Gallegos, congresista Rivera Villanueva, congresista Salguana Cavides y congresista Castillo Secretario. Rivas. Señor secretario, Sí. Sixia. Señor secretario, Miguel Sí. Sixia, a favor. Miguel Ya. Sixia, a favor. Bien. Señor secretario, Ya. gracias. 8 congresistas. En contra, 8 congresistas también. Congresista Cutipacama, congresista Relatuera, congresista Bello Ugarte, congresista David Atanasio, congresista Gutiérrez Ticona, congresista Mina Hermosía, congresista Quiroz Barbosa, congresista Sánchez Palomino. Y en abstención 4 señores congresistas. Hay empate. Dirime presidencia. Siendo así, nuestro voto dirimente es en contra. A ver, no habiendo más participación, corresponde irnos al voto, pero queremos aclarar, aunque vamos al voto congresista. Del dictamen. Pero hemos estado cediendo la palabra congresista. Yo entiendo que esperamos para el final, pero bueno. Presidente, el congresista Wilson Soto, cambio de voto a favor. En todo caso, en su momento anótense y damos la palabra, ¿ya? Bueno, Corita Salguana, tiene usted la Acaba palabra de por 5 cambiar minutos. su voto el congresista Soto a favor. No, ya terminó. pues, Acaba ya. de cambiar su voto el congresista a favor. Ya se dirimió. Señor, ese no es su sitio. Presidente, el congresista Wilson Soto a favor de la abstención. Muchas gracias. Ese es el sitio del secretario. Por favor, a ver, por favor. Ya, nos vamos a poner orden, ¿ya? Ya, congresista Juárez, por favor. Ya, por favor, congresista. A ver, ya la votación de la cuestión previa se ha decidido ya, ¿no? Y se ha dirimido. Bueno, congresista Salguana, tiene usted la palabra, por 5 minutos. Gracias, presidente. Presidente, sí, yo creo que tiene que haber un debate intenso. Obviamente usted dirige la mesa y pone las normas, pero siempre una reflexión adicional de un colega que creo tiene un acercamiento a este sector durante varios años. Creo que hay que pensar bien esto, ¿no? Yo respeto, aprecio y valoro a los pequeños mineros del país. He tenido la oportunidad de compartir muchas reuniones de trabajo, asistir a muchas reuniones y eso me ha permitido entender el fenómeno de la pequeña minería. Y siempre, presidente, y los colegas me han visto a mí en el Pleno defender la situación pese a las estigmatizaciones y a las demonizaciones de quienes en algún momento hemos hablado del tema de la pequeña minería. Ustedes son testigos de cómo cuando había la posibilidad de que yo asuma la presidencia se me tildó de abogado, de parlamentario de los mineros ilegales, una campaña
fuerte en algunos medios de comunicación, totalmente equivocados obviamente, yo no tengo nada que esconder al respecto, mis proyectos siempre han sido para precisamente formalizar. Y estamos ahora en esto, presidente, porque durante 15 años le impusieron al país un proceso de formalización que nunca funcionó, con normas nefastas, con normas que no estaban dirigidas a formalizar, sino a eliminar a la pequeña minería. Eso es totalmente claro, yo siempre lo he repetido y creo que fue así. Y muchos de los que salen en los medios como grandes expertos fueron los autores de esas normas absolutamente inútiles y que hicieron mucho daño al país, presidente. Pero creo que por esa trayectoria, por esa, digamos, antecedentes, me obliga a mí a ser absolutamente honesto y serio con el país y con los pequeños mineros, quienes valoro y aprecio. Por eso, presidente, las observaciones que nosotros hicimos en la sesión anterior está encaminado a encaminar, está dirigido a viabilizar el proceso de formalización. No podemos continuar en esta situación de incertidumbre y que nuevamente ampliemos 2 años más, que es absolutamente razonable, por los motivos que ya se habló en la sesión anterior. Por eso yo considero que el artículo primero, el artículo segundo, lo que se ha incluido sobre el tema de la compra del oro, presidente, me parece absolutamente correcto, porque en este momento el que tiene Reinfo no le puede vender a un empresario que está autorizado legalmente a comprar oro. Tiene que venderlo de manera ilegal, de contrabando, de manera absolutamente irregular, y quien ha generado todo eso es el propio Estado. Sin embargo, tengo que decir que el tema de la suspensión de procedimiento de exclusión del Reinfo, por ejemplo, todo derecho, incluye, presidente, obligaciones, responsabilidades y sanciones. Entonces, si el Estado me da un derecho, y si yo incumplo con ese derecho, transgredo la ley, uno es pasible de la respuesta del Estado, la respuesta coercitiva, la respuesta sancionadora del Estado. Entonces, decirle que se suspende todos los procedimientos de exclusión va contra todo razonamiento de tipo administrativo. Por ejemplo, si un ciudadano que está en el Reinfo es encontrado realizando actividades en un área no permitida, por ejemplo, un área natural protegida, la autoridad no le va a poder iniciar un proceso de exclusión del Reinfo. O sea, esa generalidad es equivocada, es errónea, presidente. Eso es lo que yo observo en el artículo primero. Me parece que eso es incorrecto y debería retirarse, o por lo menos acotarse específicamente a temas puntuales y concretos. Segundo, presidente, la primera disposición complementaria transitoria. Los ciudadanos que han sido excluidos del Reinfo. Habría que preguntarnos por qué fueron excluidos del Reinfo. ¿Cuáles eran los requisitos para mantenerse en el Reinfo, presidente? Tener